De hecho, estamos en una serie llamada Un solo corazón. Amén. Y justamente compartía yo en la reunión anterior también algo que venía a mi mente cuando pensaba en un solo corazón. Y de hecho fue un acontecimiento muy difícil en mi vida. El día en el que yo estuve grave en el hospital, el día en el que yo estuve al borde de la muerte, en estado de coma, inconsciente, vegetal, sin neuronas, así estaba yo. Ustedes dirán, ¿qué? Sí, todo lo que he descrito y más. No había esperanza de vida para mí. Pero estando en esa condición, yo no sabía lo que pasaba afuera porque lógicamente estaba en estado de coma, pero luego me contaron, mi madre y unos amigos, me contaron y me dijeron, no te imaginas la cantidad de gente que había en la sala de espera de esa clínica. No te imaginas que mañana, tarde y noche, alguno por ahí me dijo, hasta los muebles se desgastaron de ese lugar. Y ese lugar se convirtió en un espacio de conexión, de comunión, de oración, de fe, de palabra. Y todos abrazaban a mi madre, una mujer viuda, y la acompañaban en ese momento difícil y duro. Y de hecho, eso es tener un solo corazón. Eso es estar unidos en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en todo momento. Y sobre todo cuando más nos necesitan. A eso hemos sido llamados como iglesia, a estar unidos, a permanecer juntos, a llevar las cargas los unos de los otros. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y en medio de ese ambiente y ese lugar precioso se movía y se manifestaba la presencia de Dios porque las oraciones eran respondidas. Dios comenzaba a abrazar a mi madre de una manera sobrenatural a través de cada uno de los hermanos y milagros sorprendentes comenzaron a suceder. Y es que ahí se glorifica a Dios cuando estamos así, unidos, cuando tenemos un solo corazón. Y saben, el apóstol Pedro escribía en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 8 y 9, también nos da, en este caso nos habla acerca de un mismo sentir, acerca de un solo corazón. Ese es el título del mensaje que quiero compartir el día de hoy. Un mismo sentir, un solo corazón. Acompáñenme rápidamente a primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Y dice la Escritura, sed todos, ¿qué dice? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sed todos de un mismo sentir. Este mensaje va dirigido a la iglesia. Este mensaje va dirigido a los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a la iglesia de Jesucristo. Sed todos de un mismo sentir. Pero miren, en este auditorio nada más somos ya más de 100 personas. Ahora, en Emanuel somos más de 5,000. A nivel nacional, ¿cuántos creyentes somos? Y a nivel mundial, ¿cuántos somos? Ahora, no creo que sea tan fácil que todos tengamos un mismo sentir sabiendo que somos tantos. ¿Cómo lograr la unidad en medio de tantas personas, siendo tantos? Porque si en este momento yo te pregunto, ¿cómo te sientes, hermano? Quizás alguno me diga, me siento un poco cansado. ¿Cómo te sientes? Me siento lleno, me siento feliz, me siento abrumado, me siento cargado, me siento triste, me siento feliz, no sé. Y acá podemos tener miles de sentimientos, ¿no? Pero el Señor nos dice que tengamos un mismo sentir. ¿Y cómo lograr eso? ¿A qué se refiere con un mismo sentir? Y saben, de hecho, hay un solo camino, hay un solo modelo y hay un solo Señor. Y esto lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Quiero que me acompañen. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura, haya pues en vosotros, ¿qué dice? Este sentir. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Ese es el sentir que debe haber en nuestro corazón. Ese es el sentir que debe unificarnos a todos como iglesia. Ese es el sentir que tú y yo debemos tener. Ese sentir es porque tenemos a un mismo Señor. Y es porque tenemos un solo modelo, y ese modelo es Jesucristo. Pero cuando pensamos en el sentir de Jesús, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál fue el sentir de Jesús? ¿Cuál fue ese sentir que tú y yo también debe latir y arder en nuestro corazón? ¿Cuál es ese sentir? Y ahí mismo en el libro de Filipenses ustedes van a encontrar que empieza a describir cuál fue ese sentir. Cuando dice en la Escritura que Él se despojó de sí mismo, ¿no? Él se despojó de sí mismo. Se despojó de su gloria. Se despojó en ese momento de su trono para venir a este mundo. Y no solamente se despojó, sino que dice la Biblia que también se hizo siervo. ¿Sí? Se hizo siervo. Yo quiero marcar 3 características que están ahí justamente en Filipenses. Dice la Escritura que Él se despojó de sí mismo. Pero también dice que se hizo siervo. Y también más adelante dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando hablamos de ese mismo sentir, yo quiero señalar estas 3 partes. Primero, que se despojó. Ahora, si tú y yo debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿de qué debemos despojarnos? Para tener ese mismo sentir. Yo me imagino que los hermanos cuando fueron allá a la clínica no es que tenían todo el tiempo del mundo. No es que decían, bueno, no tengo nada que hacer, voy a visitar al hermano Pepe. No. De hecho, tuvieron que despojarse muchos de su tiempo. En el momento en el que las cosas se tornaban más difíciles porque mi madre tenía que pagar como 1.500 soles diarios en la clínica, en un momento comenzaron a llegar sobres. La gente tuvo que despojarse en ese momento de sus recursos para dar, pero lo hacían con amor. ¿De qué debo despojarme? Para tener un mismo sentir es necesario que tú y yo sepamos de qué debo despojarme. A veces tendré que despojarme de tiempo para poder darle tiempo a mi hermano. A veces tendré que despojarme de mi orgullo simplemente para abrazar a la persona que quizás me ofendió o me dañó. Tendré que despojarme del resentimiento para que ninguna barrera se oponga entre nosotros como hermanos y siempre siga latiendo ese mismo corazón. Pero Jesús se despojó a sí mismo, pero también se hizo siervo, ¿sí? Y creo que el más claro ejemplo lo dejó Él cuando finalmente sacó un jarro y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, ¿sí? Es una imagen muy conocida y muy recordada por nosotros, pero eso nos habla. Y Jesús dijo estas palabras, ¿no? Los reyes de este mundo y los gobernadores están para enseñorearse, pero yo he venido, no para ser servido, sino para servir. Y me encanta porque Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que vosotros también hagan lo mismo. Y entonces, hacerte siervo es estar dispuesto a servir. Y hermanos amados, cuando hay ese mismo sentir, también Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De hecho, cuando la Escritura aquí nos dice que tú y yo debemos tener ese mismo sentir, yo les hago una pregunta. ¿Esto es una alternativa? ¿Es una opción? Si tú quieres, lo haces, y si quieres, no. ¿O es un mandato? Es un mandato, ¿sí? Y entonces yo debo ser obediente a mi Dios. Y quizás me cueste, pero solo en la presencia de Dios yo voy a aprender a ser como Él quiere que sea. Solo en su presencia yo voy a aprender a despojarme, yo voy a aprender a ser siervo, yo voy a aprender a obedecer en todo tiempo, así me cueste. Un solo corazón, un solo sentir. Y Pedro no solamente decía, sed todos de un mismo sentir. Vamos a dejar ahí Primera de Pedro, el capítulo 3, los versículos 8 y 9. Lo vamos a dejar en pantalla porque vamos a ir estudiando cada una de estas acciones que describe Pedro. Pedro dice, sed todos de un mismo sentir. Y primero dice, compasivos. ¿Amén? ¿Están conmigo?
compasivos. ¿Y qué significa ser compasivo? ¿Qué significa tener compasión? ¿Saben? Tener compasión es llorar con el que llora. Es reír con el que ríe también, pero es acompañar a la persona, estar con la persona. Eso es tener compasión. Yo le doy gracias a Dios por mi hermana de sangre, porque el día que yo estuve ya recuperado, después de todo eso que les he contado, milagrosamente me recuperé, pero estuve todavía en silla de ruedas un buen tiempo. Y era totalmente dependiente porque tenían que moverme, llevarme, cargarme. Estaba en silla de ruedas. Y mi hermana tuvo el gran deseo en su corazón de llevarme a pasear. A las 5 de la tarde, a la hora que llegaba del trabajo, me dijo, ¿te llevo a dar una vuelta al parque? Mis ojos brillaron. Y saben, mi hermana me ayudaba a bajar la escalera porque yo estaba en un segundo piso, con mucha paciencia, me sentaba en la silla de ruedas y me daba una vuelta al parque. Hermanos, créanme que ese era mi momento más glorioso. Más glorioso. Ella tuvo compasión de mí. Me acompañó en el momento en el que más lo necesité. Y sabes, tener compasión es poder mirar a la persona, sentir lo que siente y acompañarlo y estar con él. Pero no solamente dice ser compasivo, sino que también Pedro dice más adelante que debe existir entre nosotros, amándonos, ¿qué dice? Fraternalmente. ¿Y qué significa el amor fraternal? El amor fraternal es un amor genético, es un amor que existe entre hermanos, entre seres queridos. Ese es un amor fraternal. Todos aquí amamos a nuestra madre, queremos a nuestro padre, a nuestros hermanos. Es un amor fraternal, hay un lazo familiar, hay un amor fraternal que nos une. Y de hecho creo que todo padre, cuando en la madrugada tu hijo se enfermó y le dio fiebre o tuviste que llevarlo a la emergencia, en ese momento ¿qué dijiste? Hijo, ¿sabes qué? Mañana yo me levanto a las 8 porque hoy día es domingo, así que a las 8 te llevo a la emergencia y ya ahorita déjame dormir. ¿Alguno ha hecho eso? Sean las 3 de la mañana o sean las 4 de la mañana, estés como estés, aunque sea en pijama y con los pelos parados, te vas a la emergencia, ¿o no? Ese es un amor fraternal, es que es un amor incondicional. Es un amor desinteresado. Es un amor que cuida, que protege, que guarda, que está pendiente. Ese es un amor fraternal. Inclusive que está dispuesto hasta a dar su vida. Yo recuerdo ese acontecimiento cuando hace, por allá en el año 80 y tantos, yo tenía 7 añitos, mi hermana tenía 2, mi mamá nos dijo, chicos, un rato voy a ir a recoger las medicinas y vengo. Era de mañana, ella se fue. Nos quedamos mi hermana y yo solos. Y de pronto la tierra comenzó a temblar. Y comenzó a sonar como una lluvia desmedida. Y la gente gritaba, ¡Huayco, Huayco, Huayco! Yo, ¿qué será Huayco? No sabía, ¿no? Tenía 7 añitos. Y una vecina tocó mi ventana. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Niños, salgan, Huayco! Yo le puse los zapatos a mi hermana y salí. Y yo miré atrás, literalmente a 100 metros venía como un riachuelo y era el Huayco. Y yo comencé a correr y el riachuelo atrás mío. Recién se estaba desatando el Huayco. Un ángel del Señor, una mujer de un edificio, abrió su puerta y nos metió. La historia es larga, después nos reunimos, ya nos reencontramos. Pero yo tuve, en ese momento, no dije, corre por tu vida, hermana, tú ve cómo te salvas. No. Le puse los zapatos, la tomé de la mano y corrí con ella. Un amor fraternal es un amor incondicional, es un amor desinteresado. Y ese es el amor que debe existir entre nosotros. Cuando la Biblia habla de un mismo sentir, habla de ese tipo de amor, de inclusive estar dispuesto hasta dar tu vida por otros. Amén. Pero luego también Pedro dice que debemos ser amigables. Amén. Misericordiosos, perdón. Un amor fraternal. Y luego dice misericordiosos. ¿Y qué significa misericordia, hermanos amados? ¿Qué significa el hecho de que yo tengo que ser misericordioso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un corazón sensible a la necesidad. Ser misericordioso es un corazón que no es indiferente. Es un corazón que se siente identificado con la persona que está sufriendo y hace algo al respecto.
¿Cuántas veces se ha presentado una necesidad al frente tuyo? Y la pregunta es, ¿qué has hecho? A veces sabemos que ahí está el hermano que necesita y paso de largo, o voy silbando y no lo veo, o me acerco para preguntarle, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Nunca voy a olvidar, hace más de 25 años, también en el baño de la iglesia, encontré a un amigo que estaba llorando. Y cuando lo vi ahí llorando me sorprendí y le pregunté, ¿qué pasa? Y resultaba que había tenido problemas muy fuertes y había quedado sin lugar donde dormir, literal. Y estaba llorando ahí. Yo en ese momento, ¿qué iba a decirle? Bueno, voy a orar por ti, acá tengo un cartón y conozco un buen árbol ahí en la calle. Mi corazón se llenó de misericordia, lo llevé a mi casa, recuerdo. Dios me movió al corazón y le cedí hasta mi cama porque no tenía otro lugar. Y lo tuve ahí unos días. Pero ¿saben? Estas cosas solamente pueden nacer de un corazón cuando un corazón está en la presencia de Dios. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, entonces nos vamos a parecer más a Él. Vamos a ser más como Él. Pero para poder tú y yo tener ese mismo sentir, como lo dije hace un momento, definitivamente tenemos que despojarnos. ¿Y de qué debo despojarme? Muchas veces de mi tiempo, muchas veces de mi orgullo, muchas veces de mis recursos. ¿De qué debo someterme como siervo, como lo hizo Jesús? Y debo estar dispuesto a servir, a dar mi tiempo. Y cuando uno sirve, hermanos amados, a mí me encanta ese pasaje que también está justamente en Filipenses. Antes del capítulo 2, Pablo dice que tratemos a los otros, a los demás, como superiores a ti mismo. Y cuando tú tratas a los demás como superiores a ti mismo, cuando tú lo ves con esos ojos, existe un respeto, existe un trato amable, existe un deseo de servir a esa persona. Y eso es lo que debe arder en nuestro corazón. Hermanos, esto no es una opción, no es una alternativa, esto es la palabra de Dios. Este es el corazón que Dios quiere que tengamos. Esta es la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. Esto es, y este es el modelo que Jesús también nos dejó. Pero ¿saben qué? De hecho, ese pasaje en Pedro no termina solamente así, sino que dice en el versículo 9, primera de Pedro capítulo 3, versículo 9, en el último párrafo, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora, definitivamente, todo corredor sabe que hay una meta a donde llegar, ¿no? Todo objetivo tiene también, todo planeamiento tiene un objetivo. Toda carrera tiene una meta. Y todos tenemos un punto donde queremos llegar. Ahora, de hecho, queremos agradar a Dios a través de esta vida. Pero no solamente eso, sino que también aquí. Me encanta porque en ese segundo párrafo, versículo 9, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Entonces hay un galardón para los que son fieles. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios que te diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¿Sí? ¿Quieren escuchar esa voz? Ese es nuestro galardón. Y entonces cuando yo entiendo que en esta tierra solamente soy un peregrino, aquí Pedro se dirigía a peregrinos porque ellos estaban siendo esclavizados en otra tierra, él les dice, no devuelvan mal por mal. Y entonces, céntrense en que ustedes son hijos del reino. Y tú y yo, hermano amado, también debemos centrarnos y saber que en esta tierra solamente estamos de paso, somos peregrinos, pero mi ciudadanía es del reino. Yo soy un hijo de Dios y debo vivir como ciudadano del reino. Amén. Y tengo una herencia en ese reino. Y entonces me esfuerzo porque un día quiero escuchar la voz de mi Señor que me diga, entra en el gozo de tu Señor. Pero esa herencia, quiero detenerme rápidamente para poder describir un poco acerca de esa herencia. ¿Qué tipo de herencia es? No es la herencia que te deja tu bisabuelo millonario que se murió allá en Estados Unidos y de pronto te llegó un sobre abajo de tu puerta y te dicen has heredado una casa, un carro, un Lamborghini. No, es mucho más que eso. Acompáñenme rápidamente, primera de Pedro capítulo 1.
versículos del 3 al 4. Rápidamente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, porque no lo merecemos, según su grande misericordia, nos hizo, ¿qué? Renacer. Porque ya morimos, ¿no? Ya morimos al egoísmo, ya morimos a la maldad, ya morimos a la vanidad. Por eso hemos renacido, para ser como Jesús. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una, ¿qué dice ahí? Herencia, para una herencia. Esto es lo que ha reservado Dios para nosotros. ¿Pero qué tipo de herencia es? Y dice que es una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una herencia que no puede ser corroída. Quiere decir que es una herencia que no puede ser agrietada ni deteriorada. Es una herencia que está a prueba de la muerte. Es una herencia que no va a acabar jamás. Pero no solamente dice eso, sino que también dice que tenemos una herencia incontaminada. ¿Qué quiere decir? Que es una herencia que se encuentra en perfecta condición. Ninguna mancha ni empañamiento pueden deslucir la pureza de esa herencia. Imagínate, está a prueba de pecado. Es una herencia inmarcesible. ¿Qué quiere decir? Que nunca puede sufrir variaciones de valor. Gloria y belleza. Está a prueba de tiempo. Dime si no es maravilloso. Y dice la Biblia que esa herencia está reservada para nosotros en el cielo. Entonces, cuando yo entiendo que tengo una herencia reservada para mí, más grande de lo que pueda tener aquí en esta tierra, cuando yo entiendo que no soy ciudadano de esta tierra, soy peregrino, estoy de paso, soy ciudadano del reino. Cuando yo entiendo que he sido llamado a tener un mismo corazón, un mismo sentir, y para ello tengo un solo modelo que es Jesucristo, entonces me voy a esforzar por agradar a ese Señor y por vivir como Él quiere que viva. Cuando todos nosotros vivimos así, entonces el mundo creerá cuando nos vean así unidos, porque dirán: ¿qué pasa con ellos? Que no se separan por nada, están juntos todo el tiempo, se aman, comparten sus cosas y ninguno de ellos padece necesidad, porque los que tienen dan a los que no tienen. Y wow, gloria a Dios. Y entonces el mundo creerá. Iglesia, que en este tiempo el Señor nos ayude, y no hay ninguna otra forma de poder hacerlo sino solamente permaneciendo en su presencia. Amén. Cuando yo permanezco en su presencia, entonces me parezco más a Él. Soy más como Él. Y todos vamos a tener ese mismo sentir, porque todos permanecemos y habitamos solamente en su presencia.